desarrollo. Y además a todos los arquitectos que contribuyen día a día a que ArchDaily sea esta gigantesca biblioteca de arquitectura contemporánea, la más visitada en todo el mundo. ArchDaily. Gracias, Micho. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula Mora y soy Head of Community and Partnerships en ArchDaily. Hoy día vamos a conocer en profundidad las historias detrás de las 3 obras ganadoras de la obra del año, que es este proceso en el cual hemos estado desenvolviéndonos a partir del mes de marzo y en el que todos ustedes han elegido a través de su voto aquellas obras de arquitectura favoritas, aquellas que se publicaron durante todo el año pasado y que ustedes premian de manera completamente democrática y abierta. Es realmente fantástico ver el impacto que la arquitectura chilena está teniendo en el mundo entero. Y pensar que ArchDaily ha sido parte de este proceso nos llena de entusiasmo. Los invito a ver un breve video que habla un poco de eso. El otro día nos vimos, pero no me reconociste. Querías verte diferente. Buscabas algo que te encantara. Y yo estaba ahí. Esa no fue la primera vez. Antes nos topamos en el restaurante de la esquina de tu casa. En la laguna que disfrutaste en tus vacaciones. En el sitio donde te enteras de las tendencias en arquitectura. Y hasta tuve el privilegio de estar en tu cumpleaños. Quiero que sepas que disfruté cada uno de esos encuentros. Aunque no me notaras, el solo hecho de que me eligieras, para mí fue más que suficiente. Estabas rodeada de toda la fruta del mundo. Y optaste por mí. Y ese día, quizás sin saber, te acercaste a la nobleza de mi tierra. Cuando hizo más frío que nunca, te abrigué. Fuiste al cine y te emocionaste con mi película. Y esa tarde de juegos, yo tampoco la voy a olvidar. Quiero que nuestros encuentros se multipliquen y que conozcan más de mí. Soy un país diverso, confiable y deslumbrante. Un lugar donde la excepcionalidad del territorio se convierte en oportunidad. Con gente profesional y creativa que ha superado distancias dando vida a productos y servicios que prosperan en la región y en el mundo. Quiero que me reconozcas. Por eso, la próxima vez que nos veamos, fíjate en mi marca. Ahora que sabes quién soy, búscame. Pregunta por mí. Pregunta por Chile. Porque en ArchDaily no solo amamos la arquitectura, sino que también ahora amamos la data. Y nos vamos a preocupar de día a día, semana a semana, de ir destilando esta información, ir compartiéndoselas mucho más. Y nada, nuevamente le agradezco a nuestros partners, Equiton, ETEX, GlassTech, Universidad del Desarrollo, Volcán y Hunter Douglas, por apoyarnos a través de los años y permitirnos tener esta instancia, esta celebración de la arquitectura. Poder compartir esta información con ustedes, pero también eso, reconocer a las obras que más han influido en los arquitectos de Latinoamérica durante este año. Vamos a tener a Michel Roskin en un rato, a Mauricio y Mirene y a Mariana, a quien invito ahora, ganadora del 3er lugar con esta vivienda rural que junto a su socia Jessica Mezcua de Comunal Taller de Arquitectura ha tenido un tremendo impacto en México. Felicitaciones. Hola, muchísimas gracias a ArchDaily por la oportunidad de estar acá y de compartir el trabajo que hacemos para platicarles del segundo ejercicio de vivienda que hicimos bajo la metodología de producción social del hábitat, que es con lo que nosotras trabajamos. Tengo que contarles del primer ejercicio de vivienda porque es una historia que va ligada. El primer ejercicio lo desarrollamos en la Sierra Nororiental de Puebla, en una comunidad nahua. Y cuando llegamos a la comunidad, lo que identificamos es que, por un lado, había un rezago habitacional muy fuerte y hacinamiento,
Y por otro lado, el bambú se estaba subutilizando. O sea, la gente quitaba el bambú de las parcelas, lo eliminaba para poder sembrar la milpa, para el sustento, el autoconsumo y para sembrar café, que tiene una salida comercial. Entonces, llegamos a la comunidad, platicamos con ellos, les propusimos hacer un proyecto, un ejercicio de vivienda colaborativo que nos permitiera usar ese material y unir estos dos retos aparentemente distantes, ¿no? Cómo ligábamos el hacinamiento y el rezago con el problema que tenían ya de estar quitando el bambú. Entonces, a partir de platicar con la comunidad, ellos hicieron una asamblea, decidieron que querían abordar un proyecto de manera colaborativa, de manera horizontal, participativa, y a partir de eso empezamos a hacer talleres de capacitación técnica. Algo que es sumamente importante para nosotras, porque en nuestra metodología de trabajo lo que siempre buscamos es que haya un intercambio de saberes y una transferencia de conocimientos. En la comunidad nos dijeron que no tenían una técnica apropiada para el uso del bambú, lo que hacía que no durara el tiempo que podía durar como material constructivo, y entonces nos vinculamos con un equipo de Colombia, un equipo de 5 ingenieros que llegaron a dar 5 talleres de capacitación técnica. Y en estos talleres se enseñó a la comunidad cómo cortar el bambú, en qué época era la adecuada, bajo qué fase lunar, cómo tratarlo, cómo se podían mejorar las plantaciones para que cada vez hubieran mejores diámetros y mayor resistencia estructural. Y en cada uno de estos talleres también se producía una pieza, ¿no? Ventanas, puertas, estructuras, para que luego las personas pudieran replicarlo y mejorar las viviendas que ya existían. En estas sesiones de capacitación técnica también abrimos el diálogo para el diseño participativo, que es otra de las herramientas que nosotras usamos, ¿no? Partimos de reconocer que las comunidades tienen toda la capacidad para identificar las problemáticas que tienen y para solucionarlas ellos mismos y hacer propuestas arquitectónicas. Entonces, en este sentido, empezamos a trabajar con la comunidad, se hicieron distintos paneles, lo cual respondía a que en la política pública de nuestro país, para obtener un subsidio federal, te dan 3 meses para construir la vivienda, en la modalidad de autoconstrucción. Entonces, el bambú, que es un material bastante artesanal, había que mejorar la eficiencia del trabajo. Se hizo un sistema constructivo modular, prefabricado. Estos paneles se produjeron en la bodega de la comunidad meses antes de iniciar la construcción, de manera que cuando ya estaba la cimentación, la vivienda se podía montar en una semana, porque todas las piezas eran iguales, todos los paneles son iguales, las cerchas son iguales. Durante el proceso constructivo de este ejercicio se sumaron los alumnos del bachillerato digital de la comunidad y se sumaron las mujeres también, y eso para nosotras es algo sumamente importante porque los sistemas constructivos vernáculos con materiales locales promueven la inclusión y la equidad de género. No es lo mismo para una mujer echarse un bulto de cemento al hombro que cargar bambú, que producir un adobe, que hacer bajareque. Entonces, para nosotras esto igual se vuelve algo primordial. Durante el proceso constructivo, los jóvenes aprendieron, practicaron esta técnica, se generó también un vínculo que no solo invitaba a los hombres a construir, sino a las mujeres jóvenes, y entonces se iba generando y apuntalando este tejido comunitario, que es algo que también buscamos en todos los procesos que realizamos. Este es el ejercicio que logramos con la comunidad, una vivienda de 75 metros cuadrados, 90 en total construidos, 75 habitables, toda la piedra era del mismo terreno, el bambú se usaba estructuralmente. Desafortunadamente, este proyecto no fue aprobado por la Comisión Nacional de Vivienda para obtener subsidios federales, porque consideran que el material que se usó es precario y no es apropiado para la construcción. Y esto lo dictaminaron en el 2016, cuando actualizaron sus reglas operativas, en donde promovían esto, ¿no? Lo que establecían era que tanto el embarro, el bajareque, carrizo, bambú, palma o madera incluso, son materiales precarios que solo generan pobreza. Entonces, para nosotras esto fue sumamente inapropiado, número uno, porque confunden el concepto de material con sistema constructivo. El bajareque es un sistema constructivo, no es un material, ¿no?
Otra es que mezclaban la lámina de cartón, la de asbesto, con materiales vernáculos tradicionales. O sea, toda nuestra cultura constructiva en México está hecha con estos materiales. Y esto respondía también a una lógica mercantil de dejar la producción de vivienda en manos de las constructoras y en manos de los materiales industrializados, cosa que atenta con la autonomía de los pueblos originarios. Otra incongruencia es que en el Programa Nacional de Vivienda que rige hoy en día en nuestro país está normado que se deben de usar los materiales locales para la construcción en la vivienda rural y además que se debe de construir bajo los usos y costumbres y la cosmovisión de los pueblos originarios. En nuestro país tenemos 68 pueblos indígenas, es decir, 68 cosmovisiones y maneras de entender el mundo. Y además de todo, en la Constitución, en el artículo 2, se dice que las comunidades indígenas y nuestros pueblos originarios tienen el derecho a autogobernarse y a la preservación de su hábitat. Y entonces surgían estas preguntas. ¿Cómo pueden los pueblos originarios mantener su hábitat si no se les permite usar los materiales locales? Y se les empuja al uso de materiales industrializados que no son apropiados para sus formas de habitar. A partir de esto, decidimos en conjunto con la Unión de Cooperativas Indígenas Tosepan-Titatanisque, que es un ejemplo de cooperativismo indígena en nuestro país increíble. Hay 40,000 indígenas nahuas y totonacos asociados. Y es la cooperativa que está en esta región. Entonces decidimos aliarnos para hacer una propuesta, una segunda propuesta, que le hiciera frente a esta política pública. A partir de eso empezamos a trabajar con el equipo de la cooperativa, de nuevo talleres de capacitación técnica, transferencia de conocimientos y de saberes, pero ahora quienes capacitaban y daban estos talleres eran los jóvenes que habían tomado los talleres hace 2 años en la comunidad de Tepetzintan. Y eso es lo que nosotras buscamos, que el conocimiento se siga transmitiendo entre los pobladores. El ejercicio que logramos en esta ocasión es el segundo, el que nos trae hoy acá. Se conservó el mismo sistema constructivo prefabricado a base de paneles, pero lo que tuvimos que hacer fue sustituir el uso del bambú estructural. Este es el equipo que trabajó en esta ocasión con nosotras y lo bonito de esto es que ellos jamás habían trabajado antes con bambú. Entonces los proyectos que hacemos también tienen la función de ser proyectos escuela, proyectos que generen todo este proceso social de aprendizaje. Este es el proyecto que se logró. Este ahora tiene 60 metros cuadrados construidos. Hubo una merma en la cantidad de metros cuadrados por la inclusión de acero y de más concreto, definitivamente. Sin embargo, conservamos un costo de $93 por metro cuadrado, lo cual es sumamente accesible. En la región las constructoras andan en los $180 el metro cuadrado y esto se logra porque la comunidad puede aportar el bambú, el material que tiene en su patio y además, como hay talleres de capacitación, puede autoconstruir su vivienda. En este caso, en este ejercicio, sustituimos la piedra, que nos tomó muchísimo tiempo hacer la cimentación porque es labrada y es muy artesanal, la sustituimos por block. Sin embargo, la cooperativa es quien produce este block y eso era también muy apropiado porque cuando cae el subsidio federal que les obliga a usar materiales como el block, ellos se compran el block a sí mismos y entonces detona cadenas productivas locales y el material no se va a una casa de materiales externa, sino se queda en el sitio. Y lo que sucedió con este proyecto es que lo inscribimos al primer concurso nacional de vivienda rural en nuestro país, que lo hizo la Comisión Nacional de Vivienda, y por un lado lo inscribimos y por otro lado lo estábamos iniciando a construir. Entonces de repente nos llaman, nos dicen que vamos a asistir a la premiación, ganamos medalla de plata y cuando llega la dictaminación en la vida real, días antes de ir a la premiación, nos niegan nuevamente el subsidio federal para el proyecto. Entonces cuando fuimos a la premiación les dijimos que les cambiábamos la medalla de plata por la autorización y por sentarnos a hablar de las políticas públicas. Y a partir de eso logramos que autorizaran el proyecto y en una de estas juntas lo que nos compartió la CONAVI es que consideraban que este concurso había sido fallido, que había sido un desastre para ellos.
Y cuando les preguntamos por qué consideraban eso, nos dijeron, porque ninguna constructora puede hacer esos proyectos. Y para nosotras, eso era el éxito rotundo, porque no fueron proyectos diseñados para que los construyeran las constructoras, eran proyectos diseñados para que se hicieran de forma colaborativa con la comunidad. Y bueno, ¿cuál es el impacto que ha tenido en la comunidad estos 2 ejercicios de vivienda? A partir de estos ejercicios, los alumnos que participaron en la construcción de los proyectos dijeron que ya no iban a esperar a que la Secretaría de Educación Pública les pusiera una escuela, sino que ya sabían construir con bambú y que ya querían ellos diseñar y autoconstruir su propia escuela. E iniciamos de nuevo un proceso de diseño participativo, de intercambio de saberes. Ellos hicieron planos, hicieron maquetas con los materiales locales. Y a partir de eso se inició toda la gestión social en la comunidad, el trazo del proyecto. Y hasta ahora lo que hemos logrado es que la comunidad donara de nuevo todas las piezas de bambú, se donaron 500 piezas, los jóvenes siguieron capacitando a otros jóvenes para que se sumaran a la construcción, a los que iban entrando al bachillerato. Y en este proceso algo muy lindo ha sido la participación de las mujeres. O sea, las niñas nos decían que no creían que ellas fueran capaces de construir y de tomar tareas de albañilería. Y de repente eran las que tomaban el pico y la pala con más ganas, ¿no? Y esto lo que ha logrado ha sido de nuevo esta cohesión y esta colectividad y ha detonado que tanto hombres como mujeres se den cuenta que si trabajan colectivamente pueden alcanzar grandes metas y grandes objetivos. Hasta ahora, esta es la primera etapa del proyecto, esto es en lo que vamos, estamos en proceso constructivo de la segunda etapa y la otra cuestión para nosotras es ¿cuál es el papel de Art Daily? ¿Cómo ha influenciado Art Daily en nuestro ejercicio profesional? El segundo ejercicio de vivienda, cuando se publicó, se volvió viral a partir de que se publicó en Art Daily México y lo que nos permitió fue llevar esta conversación de la incongruencia de las políticas públicas a nivel mundial y nos permitió ver que esto existía en otros países también y que podíamos compartir experiencias de cómo se habían solucionado este tipo de problemas o cómo se habían planteado alternativas. En el caso de la escuela rural, el día que Art Daily publica nuestra campaña de fondeo, es el día que más dinero se recaudó para construir esta primera etapa que les mostramos. Entonces, el impacto que ha tenido Art Daily en nuestro ejercicio profesional es impresionante y nos dimos cuenta de la relevancia que tiene compartir tu misión y tu visión de la arquitectura. Y para nosotras, la arquitectura es una herramienta poderosísima que puede generar una transformación en las comunidades a través del diálogo, a través de la colaboración, a través del intercambio de saberes y que podemos también desde nuestra profesión abonar a entender que las comunidades no son objeto de intervención, sino que son sujetos de acción que tienen toda la capacidad para decidir el rumbo de su hábitat y el rumbo de su desarrollo. Y eso es de lo que va nuestro ejercicio profesional. Nosotras a lo que abogamos es a una sociedad mucho más incluyente, a una sociedad justa, a una sociedad empática, colaborativa, en donde puedan existir cada una de estas 68 cosmovisiones y cada una de estas maneras de habitar. Y entonces hay una frase que para nosotras resume perfectamente nuestra visión de la arquitectura, y es del Ejército Zapatista. Y la frase dice, lo que queremos todos es un mundo en donde quepan todos los mundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora me toca presentar al segundo lugar a mis colegas chilenos Mauricio y Mirene con el Centro Cultural Arauco. Bueno, muchas gracias.
Es un honor estar acá. Qué ganas de hablar como tú, Mariana. Fantástica. ¿O no? Bueno. Nosotros nos vamos a turnar, así que primero parte de la Mirena y después yo. Con Mauricio trabajamos hace... No sé. ¿Se oye o no? Con Mauricio trabajamos hace 25 años juntos. Nuestra oficina se caracteriza por trabajar en equipo. Acá está gran parte de los equipos que hemos formado antes y los que están hoy día. Y el Centro Cultural también ha sido un ejemplo de eso. Gracias por venir a todos. Arauco es parte de la 8ª región, es donde nos encargaron este centro cultural. Se encuentra en este golfo y Arauco existe fundamentalmente por la papelera de Arauco. Es un pueblo chico que no existiría si no existe esta gran industria que ustedes ven, la geografía. Es plantada entera con bosques de pino para la celulosa. El cuadrado rojo es donde se ubica el edificio. El encargo que nos hicieron fue a través de un concurso bien especial porque era un concurso que era una entrevista a las diferentes oficinas y dentro de muchas preguntas había una que era si estábamos dispuestos a hacer consulta ciudadana, si estábamos dispuestos a ir a Arauco, a hablar con las diferentes comunidades y nosotros dijimos, por supuesto, nos parecía que era muy atractivo y creemos que esa fue una de las decisiones por las cuales nos seleccionaron. El encargo era remodelar la biblioteca existente y remodelar el teatro que había. Esto fue el 2009. Ahí se encuentra el sitio a mayor escala. Voy a volver a estas imágenes. Me falta una imagen. Bueno, no importa. Antes de esto, el 2009 viene el terremoto, el 2010 en febrero, y esta biblioteca y este teatro que teníamos que remodelar se caen, hay que botarlo. Lo que aparece una nueva oportunidad para nosotros y para el proyecto, que se juntan estos dos sitios en esa esquina que ven cuadrada, y se pueden juntar estos dos programas que antes estaban separados, y aparece también una oportunidad que pasa a lo largo de toda esta zona en Chile, que empiezan a trabajar en entidades privadas, como es la papelera, que es la que está dando los fondos para construir esto. Se unen las municipalidades, oficinas de arquitectura, las comunidades toman mucho más fuerza y sucede de una catástrofe algo súper bonito, que este es un ejemplo de mucho en ese momento de ahora en adelante en Chile. Una de las cosas que entonces empezamos a pensar, si ya no teníamos que remodelar lo que había, ¿qué es Arauco? Arauco tiene una plaza de armas, que esta que están viendo acá, que es un lugar, a pesar de su clima lluvioso, es una plaza que ellos están muy orgullosos, que la tienen remodelada, que tiene mobiliario, un pavimento especial. Y otro de los elementos dentro de varios es el uso de estos aleros, de estos elementos bien precarios, pero que van armando sus veredas y cada locatario tiene su propio alero y forman estas galerías. Entonces, ya a una mayor escala, el sitio se encontraba en esa esquina, hacia allá está el mar y en esta está la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos, estamos justo en el paso a 2 cuadras de la Plaza de Armas y el paseo hacia la playa. Y dijimos, bueno, en nuestro edificio como partido general, como primera decisión, queremos que no sea solo pasar por el borde del edificio, sino haya que atravesarlo. Y atravesarlo a través de algo que no nos hayan encargado, pero escuchando las comunidades y las necesidades, dijimos, tenemos que hacer una plaza techada esta vez. Y en esta búsqueda de lo público con lo privado, porque es un edificio finalmente privado que se ofrece al público, dijimos, una manera de reactivarlo y de que fuera parte de la comunidad era tener que pasar a través de él a este lugar que uno podía quedarse un rato bajo el techo. Entonces esa mancha roja es lo que nosotros decimos
en la nueva plaza es un área pública que fue el regalo que entregamos a Arauco. También una de las decisiones de proyecto para que esto sucediera, además de la circulación, es levantar el edificio, como ven en esta parte de acá, entrar a este interior techado, relacionar en el esquema de arriba el Cerro Colo Colo, que para las comunidades indígenas tiene relevancia simbólica, y con la costa de Arauco, que es una playa preciosa, pero que ha tenido también harta polémica respecto a la contaminación que ha hecho la industria de Arauco en ella, y en los últimos años ha limpiado y ha trabajado la playa como también un atractivo turístico. Entonces el edificio se tenía que hacer cargo de mirar el mar, nos pidió el alcalde. Y estos son de los primeros esquemas en cómo hay un flujo, el edificio deja pasar esta estructura de estos pilares en B, tiene la intención de solo tocar el suelo una vez y levantar el edificio de la otra forma. Y eso yo les diría como parte como de la necesidad. Una de las cosas bonitas en la consulta ciudadana y en ir una y otra vez a escucharlo a ellos, y en el tiempo que se demoró, porque esto tuvo del 2009 y los fondos y las decisiones, durante todo ese tiempo hubo una imagen del proyecto puesta en el sitio, este sitio que estaba cerrado debido al terremoto. Entonces la gente de Arauco empezó a apropiarse y fue a empezar a hacer su edificio, y fueron ellos los que empezaron a demandar que el día que se construyera tenía que ser esa imagen, una imagen que habíamos hecho para hacer la presentación al alcalde. Y fueron ellos los que fueron pidiendo qué querían del edificio. Entonces hoy en día se produce algo muy bonito, que es de ellos, este lugar privado es de Arauco, y hay muchos más eventos de los que nos imaginábamos, desde baile, todo tipo de otras actividades. Mauricio les va a contar de qué se trata el proyecto. Yo les voy a escribir el proyecto, cómo funciona y las partes del proyecto, que finalmente, como decía la Mirene, esas partes salieron o el programa, como podríamos decir nosotros, salió de esta consulta ciudadana, que fue un periodo previo que fue fundamental para que la comunidad se hiciera parte del proyecto, que lo sintieran propio y finalmente lo pudiéramos sacar adelante, porque en algún momento pudo no haberse construido. En este esquema se ve la primera estrategia, que es el gran volumen del teatro. El teatro es básicamente una caja cerrada, tiene que ser así. Y la decisión fue ponerlo estratégicamente en una esquina, de tal manera de poder, como decía la Mirene, liberar un gran corazón del proyecto, que fuera esta especie de plaza pública de eventos, que no era parte realmente del encargo, no estaba descrito en el programa, pero pensábamos nosotros que era como el regalo que podía dar también el edificio. Entonces lo que se ve acá es el teatro, el centro, unas salas multiuso y la circulación vertical, y esa es una rampa para poder evitar no tener un ascensor. Luego de eso está el segundo nivel, que es este nivel que flota, que es la biblioteca más unos servicios, y que es lo que le da de alguna manera el carácter al edificio, porque arma la esquina y se traduce digamos, en el lenguaje que es el que uno ve finalmente de este edificio, este cuerpo flotante que permite el paso y el espacio público debajo de él. Y luego finalmente, que fue parte también de negociaciones entre todas las partes, finalmente los que ponían los recursos, que fue poder lograr techar este espacio público, que finalmente con el clima que hay en Arauco, si no lo tuviera, sería relativamente mucho menos usable que lo que es hoy día. La descripción de las partes es el teatro, el foyer del teatro, el espacio central techado, las salas multiusos, la circulación vertical, la rampa. Lo más interesante de esto es que dentro del trabajo también con la comunidad y con las necesidades que tenían, nos fuimos dando cuenta de que había un montón de grupos de folclore, de distintas actividades que no nos imaginábamos nosotros que existían, y en la cantidad que existían, siendo una comunidad relativamente pequeña. Entonces las decisiones más interesantes tienen que ver con la flexibilidad de los espacios. Todos los espacios son flexibles y utilizables de distintas maneras, porque estas graderías son retráctiles, entonces quedan a 1,5 metros y queda este espacio completamente vacío. El foyer es al mismo tiempo una cafetería, una tienda y una sala de exposiciones.
la cafetería puede salir a este espacio público, las salas multiuso también tienen muebles que se sacan y se ponen. Entonces, nos ha pasado que hoy día visitando el Centro Cultural en uso, es muy bonito ver que aparecen temas que no nos imaginamos que iban a aparecer. Aquí se instala de repente un mercado, aquí por supuesto está lleno de skaters, pasan muchas cosas que fueron completamente espontáneas, que nunca las pensamos y que son un regalo finalmente para la comunidad. La planta del segundo nivel básicamente es la biblioteca, que es todo este espacio, unas salas de estudio. Bueno, las bibliotecas hoy día son distintas a las que nosotros conocimos de jóvenes, digamos, pasan bastante más cosas. Acá hay un reconocimiento hacia la perspectiva que comentaba la Mirena de esta calle, hacia el mar, que logramos en base a establecer aquí el cuentacuentos de los niños, que era parte del programa propio de la biblioteca. Entonces hay una perspectiva que logra ver el mar y la biblioteca, después lo van a ver en las fotos, tiene la orientación de una celosía interior de madera que está justamente orientada para mirar, por una parte proteger el poniente y por otra parte mirar el cerro Colo Colo, que es un lugar simbólico. Después está la platea del teatro y ese es el programa básicamente del Centro Cultural. A nivel de los cortes, lo que uno puede ver es en el fondo de nuevo esta sensación de flotación que tiene el segundo nivel, que es la biblioteca y que es la que arma también esta especie de gran vereda techada y espacio público. En ese otro corte se ve el teatro con la complejidad que tiene un piso técnico entero y las alturas. Es un teatro habilitado para que en el fondo sea realmente muy flexible, muy bien trabajado con la escenotecnia y con estas graderías que son las que les comentaba que se pueden retraer. El espacio central, el corazón, digamos, que articula a todas las partes del proyecto y la biblioteca. Y en las imágenes, comentarios muy breves, solamente reforzar algunas ideas que nos parecían importantes, que un edificio de este tamaño, en una localidad pequeña, donde la escala básica son entre 1 y 2 niveles, esta imagen muestra que de alguna manera el edificio se hace cargo de esa escala, que nos parecía bien clave. Esta es una fachada que en el fondo es la más simbólica del edificio y lo que muestra es que junto con estas otras fotos es que la madera también, que es un producto local, nosotros por restricciones digamos estructurales teníamos que hacer un primer nivel de hormigón, había sido el terremoto recién, eso ya lo explicaste, y por lo tanto no podíamos hacer una estructura de madera que habría sido quizás una primera manera de entrar al proyecto. Por lo tanto, el segundo nivel es entero liviano, sobre esta base más sólida, y la expresión del edificio tratamos de matizarla con distintas maneras de ocupar la madera, el pino insigne, con distintas texturas y celosías que nos permitían trabajar las pieles. En esta foto se ve lo que pasa en esta vereda, que es justamente, estas personas probablemente no iban al centro cultural a ninguna actividad, sino que sencillamente cruzan a través de él. También entendíamos que un edificio como este, en ese lugar y con la trascendencia que iba a tener por las actividades que se iban a dar, también podía ser la arquitectura como, digamos, ocupar la arquitectura como una herramienta detonante de desarrollo de actividades y también de encuentro. Esta es una imagen del patio interior, lamentablemente no en uso, pero después creo que en un video que vamos a ver más adelante se ve. Con este espacio techado que permite hacer múltiples actividades. Aquí también se ve el uso de la madera, que es la piel interior, expresada como el pino insigne natural, con distintas densidades. Y la madera laminada también, que son productos locales, también de la empresa o partes de las filiales de la empresa. Esa es la otra fachada hacia la calle Condel, que también es una fachada bastante abierta, entonces permite este traspaso fluido. Una imagen de la rampa, con el uso también de estas celosías de madera, en este caso son pintados rojos, los colores que ocupamos tienen que ver también con los colores de la cosmología de los mapuches, que son el pueblo indígena predominante en la zona. La circulación del segundo nivel, que permite al mismo tiempo proteger
y resguardar la actividad que se produce en la biblioteca, que tiene mayores grados de intimidad, controlar eso en parte y al mismo tiempo poder mirar lo que pasa en el patio. El teatro mismo, que tiene una capacidad de 250 personas y que permite, de nuevo, dejarlo, como hablábamos con Ramón López, que fue con quien trabajamos en la escenotecnia, entenderlo no solo como un teatro, sino también como un estudio. Aquí se puede hacer un evento, se puede hacer una fiesta, se pueden hacer distintas actividades. El interior de la biblioteca, que aparte de tener este simbolismo, digamos, estas costillas que permiten mirar directamente hacia el Cerro Colo Colo, pero al mismo tiempo proteger el poniente, también logran generar una atmósfera muy, muy cálida, muy relajada en el espacio de la biblioteca. Un homenaje a los ingenieros. Y finalmente, reforzando también lo que decía aquí mi socia, todos sabemos que la arquitectura se hace en equipo y este es un proyecto que, aunque no es tan grande, tiene 1.400 metros cuadrados, hay una enorme cantidad de profesionales que fueron fundamentales en el trabajo, la iluminación a cargo de Caterina Jofré, el interiorismo Grisanti y Casen, el acústico Mayo Joaquín, la escenotecnia de Ramón López. No los voy a latear diciéndoles todos, pero realmente fueron todos cruciales en este desarrollo. Ahora quiero dejar un video cortito. Pablo Casals hizo un trabajo muy bonito para nosotros, para la Bienal, pero dura 4 minutos, así que lo tuvimos que acortar un poquito. Bueno, y ahora me toca a nosotros, presentar al primer lugar, a The Real Rockstar, Michel Rothkind, un arquitecto que yo creo que todos conocen, un gran arquitecto mexicano, muy reconocido, con un precioso trabajo en el Foro Boca, ¿no? Bravo, Michel. Bueno. Antes que nada, un honor estar aquí. Qué privilegio compartir estos reconocimientos de esta forma en ArcDaily. Proyectos que nos hacen cuestionar la profesión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Cómo interactuamos en el día a día en las cosas que hacemos? El proyecto que voy a presentar, Foro Boca, parte de una condición bastante interesante. Yo ya había trabajado proyectos para el gobierno y con experiencias no muy gratas a veces, que creo que todos los arquitectos a veces, por más apasionados de las obras, sufrimos a veces los procesos de los proyectos. Y después de haber hecho la Cineteca Nacional para un gobierno anterior que era el proyecto de final de sexenio, con mucha presión de tiempo, cuando nos invitan a hacer este proyecto, primero titubeé un poco, dije, otro proyecto de gobierno, no quiero que sea presionado, con poco tiempo y demás, pero cuando se acerca el alcalde Miguel Ángel Yunes, me empieza a platicar una historia muy bonita. Este proyecto es en Boca del Río y me dice que la gente en Boca del Río no tenía muchos motivos por los cuales sentirse orgulloso de lo que pasaba en Boca del Río. Entonces, de repente le decía, ¿qué es lo más interesante de Boca del Río? Dice, no, el puerto de Veracruz. Bueno, esto está en el estado de Veracruz, pero pues Boca del Río tiene su propia identidad y quería generar algo de identidad.
Y entonces Miguel Ángel lo que hace es generar una filarmónica y empieza a traer directores de orquesta, empieza a traer músicos, empiezan a educar a la gente, a jalar a los músicos que ya existían y forman una orquesta filarmónica. Entonces cuando me invita a hacer el proyecto, y me platica que hoy en día ya la filarmónica era conocida, que ya la gente de Boca del Río se sentía orgullosa de su filarmónica y que teníamos que hacer la casa de la filarmónica. Obviamente ya estaba yo babeando, ¿no? Ya decía, no, ya, vamos a hacer el proyecto, seguro, nos encanta la idea. Y empezamos a trabajar con él, pero un proyecto donde decíamos, ¿qué puede dar a cambio? Vamos a hacer la casa de la filarmónica, está perfecto. Durante todo el tiempo que llevamos trabajando como arquitectos, siempre reprogramamos el programa, que nos gusta no por necios ni por ego arquitectónico, sino cuestionamos qué es lo que nos está pidiendo el cliente para ver de qué forma se puede enriquecer, cómo podemos aportar más, cómo podemos hacer proyectos con valor agregado, cómo podemos reconectar más con la sociedad y cómo podemos reconectar, o lo que yo hablo, o que hemos escuchado en las dos pláticas de hoy, la reconstrucción social, cómo a través de una arquitectura pueden haber modelos que reconstruyan un tejido de alguna forma que no lo hayamos pensado o que nos sea indispensable en nuestra profesión. Entonces, un proyecto que, independientemente del lugar, que tengo que mencionar, perdón, que este es el tercer sitio que vimos. El primer sitio era una zona de casa-habitación de lujo, donde decíamos, bueno, allá abajo podemos ganarle tierra al mar y hacemos ahí la filarmónica. Y decía, no, ahora vamos a ver otro lugar. Entonces empezó un diálogo interesante donde pudimos escoger que en este malecón de 1 kilómetro, en una zona deteriorada con predios abandonados que ahorita van a ver, se pudiera construir un rompeolas, que en los primeros paseos en este rompeolas había pañales, había botellas tiradas, había jeringas, sí existía un par de pescadores, pero no más, y cómo podíamos a través de un proyecto arquitectónico regenerar toda la parte de la zona. Desde el primer momento se hablaba de un proyecto integral, nunca se habló de la Casa de la Filarmónica únicamente, se hablaba de un proyecto que tenía esta capacidad de detonar la zona, de cómo a partir de la explanada o la rompeolas conectaba la Filarmónica, llegaba hasta la parte de atrás y conectaba el frente de la plaza de este gran espacio hacia la playa. Siguió avanzando el proyecto, se hablaba de cambios de uso de suelo a partir de detonar. Entonces la estrategia de él como alcalde era no solamente hacer este lugar, sino podíamos cambiar la zonificación y poder incitar a que la gente empezara a invertir más en esta zona un poco abandonada de la ciudad. A partir de eso empezamos a estudiar ya en temas de arquitectura lo que era las piedras de la escollera y empezar a entender que si iba a ser un proyecto otra vez con gobierno, con un tiempo forzado, con problemáticas tal vez de conseguir el recurso para poderlo construir, cómo nos limitábamos o más bien seleccionábamos muy pocos materiales que tuvieran la capacidad de expresar todo el proyecto. Y esto ya haciendo una reflexión en mi trabajo personal, creo que fue una decisión clave para que este proyecto fuera lo que fue o lo que es hoy, en cuanto a cómo funciona. Esos 3 materiales le dieron mucho más identidad, lo hicieron mucho más sólido y se convirtió en un proyecto que es relativamente sencillo. Está el teatro principal del centro para 950 personas, pero lo primero que hicimos fue, al tener los vientos del norte más dominantes de este lado y ser una zona bastante afectada por estos vientos del norte, decíamos, utilicemos el proyecto para protegernos y proteger el acceso. Entonces ponemos el elemento más sólido hacia los vientos del norte y la escollera, como le llamamos en México, el rompeolas, se convierte en el gran espacio público que va a conectar la plaza para que cuando llegue la gente entre por la zona un poco más protegida. Ya entrando hay una sala de ensayos, tenemos los camerinos, hay estudios, otros camerinos más colectivos, estudios de grabación. La parte también de la cafetería conecta hacia el espacio público para si está cerrado la sala de conciertos, la cafetería puede de todos modos estar abierta hacia afuera. En la parte de arriba tenemos oficinas y luego también unos mezanines con espacios adicionales que empezamos a aprovechar para decir, bueno, aunque sea la Casa de la Filarmónica, ¿cómo logramos que existan espacios para que sucedan otras cosas? Ya tenemos un pretexto que es la casa de estos músicos y cómo lo extendemos, que es un poco lo que ha pasado en la mayoría de nuestros proyectos, como la Cineteca, que aunque fue algo para hacer más salas de cine, hay conciertos de jazz, ahí de repente se manifiesta la gente, siguen yendo
padres de los 43 desaparecidos a manifestarse y preguntarle a nuestro gobierno, que no ha respondido todavía sobre los 43 desaparecidos, y en fin, lugares donde tenemos que generar a través de la arquitectura estos espacios que se puedan dar muchas otras cosas, ¿no? Como las plazas que proponíamos en el proyecto. Finalmente, desde que se presentó, como mencionaba, ante un público y más gente, se incluía los espacios públicos, siempre un poco con miedo, lo tengo que decir abiertamente, a que siempre estos espacios públicos sea lo último que se construye, o lo que ya no llegó el presupuesto, o se terminó, y entonces la gente no podía realmente disfrutar. Nosotros como arquitectos, de forma muy necia, insistíamos todo el tiempo que el proyecto se viera como un proyecto integral, desde las imágenes, las maquetas que se iban presentando, hasta cada uno de los procesos donde se platicaba con la gente. Hacíamos estas maquetas, que también, importante la transición como del mar hacia la ciudad, cómo pasábamos de las piedras de la escollera o del rompeolas a unas piedras de diferentes tamaños que queríamos romper el prisma del teatro en 2 volúmenes y suspender de repente las otras piedras para que se sintiera otra vez como algún acumulado de piedras adicionales, ¿no? Maquetas de todos los tamaños que nos encanta hacer en la oficina para comprobar la calidad de los espacios y la calidad de la luz en los proyectos. Y finalmente la construcción, con bastante reto, ¿no? Un equipo bastante profesional, que ya me sentí mal ahora que presentaron la lista de los colaboradores, porque siempre hablo que esto es un trabajo que no se puede hacer solo, pero la verdad es que no pongo la lista de todos. O sea, buen punto, porque ya lo voy a hacer para la próxima, pero un trabajo donde la constructora se enfrentó con muchas complicaciones. Ricardo del Río, un cuate que estuvo al pie de la letra viendo cómo hacer que todo funcionara. Aparte, como arquitectos, hay muy críticos en cómo hacer esta siembra especial para la textura que se presentaba en el hormigón o en el concreto. La sección del proyecto con un mezanín en la parte de arriba, una terraza que abre hacia la zona más de una vista donde estamos igual protegidos de estos vientos del norte. Voy a pasar este video rápidamente porque esto habla de un proceso bastante, por lo menos a mí me movió cuando pasó, que hablamos como arquitectos de que hay que hacer proyectos incluyentes y hay que hacer tantas otras cosas, y creo que esto habla de cosas que nos hacen reflexionar, cómo podemos reconectar desde lo esencial de nuestra profesión. Y este es un video que de repente el licenciado Yunes llega a la obra unos meses antes de que se inaugurara, y le habla al constructor diciéndole: quiero que ahorita mismo lleguen todos los trabajadores y se junten en el espacio principal porque tengo que hablar con ellos. Por supuesto, todo el mundo se imaginaba que este político iba a ser un político prepotente, que iba a gritarle a toda la gente en la obra, decirles que cómo era posible, que no íbamos a terminar a tiempo, de esas cosas. Entonces empezaron a llegar temerosos, y esto es lo que pasó con ese video. Si quieres, lo escuchamos. Salió toda la orquesta con cascos, chalecos de obra a dar el primer concierto a los trabajadores de la obra. Ahí es donde empieza uno a reflexionar: ¿qué hacemos como arquitectos cuando llegamos a una obra? ¿Cómo tratamos a la gente que nos está ayudando a construir un proyecto? ¿Cómo vinculamos las cosas que queremos para estos mundos mejores de los cuales hablamos? Decimos: no, ya que acabe y que trate pésimo a la gente. Ya, no lo hacemos a propósito, pero tampoco lo reflexionamos. Las caras de los trabajadores a partir de ese día eran otra. O sea, los 3 meses que faltaron de la obra, bueno, llevaban a su familia, a los hijos, entendieron que estaban haciendo la casa de unos músicos que se preocuparon por dar el primer concierto para ellos, ¿no? Al final del video también por ahí se viralizó, no es de Pablo, pero de otros amigos que
Pablo es buen amigo, quiero mencionar, pero se viralizó y tuvo mucho jale. Ese es Miguel Ángel Yunes con su esposa. Entonces ahí también hasta fue, para nosotros, digo, viniendo de México, que con esta situación política donde yo no sé de qué político podríamos hablar bien hoy en día, fue así como una bocanada de aire fresco de, ay, sí, todavía hay gente un poquito sensible que creen poder hacer esta reconexión social, ¿no? Finalmente, cuando empieza a publicarse el proyecto, en muchos lados, no me extraña, y no me extraña no por la parte del ego de arquitectónico de, no, es un proyecto, o sea, no me extraña por cómo se hizo, no me extraña por la gente que colaboró, no me extraña por los trabajadores que empezaron a entender de lo que se trataba, no me extraña que el patronato que se quede del proyecto haga una labor increíble de seguir haciendo no solamente los conciertos de la orquesta, sino de repente clases de yoga o música electrónica o de repente la feria del libro que lo hace adentro del lugar. Se construyeron todas las plazas como habíamos platicado, todos estos espacios donde aquí de repente hay clases de yoga o de repente presentaciones hacia la playa. Se terminó todas las partes que habíamos acordado, lo cual también me dio mucho gusto, con estos miedos también de cambios políticos. Los pescadores regresaron al lugar más que nunca, se puso alumbrado y hoy llega la gente a tener varias actividades, digo, bicicletas, de todo. Los interiores que se generaron para que pasaran otras cosas, también sucede esto mismo, ¿no? Donde a lo mejor mientras hay un concierto adentro, afuera está pasando una presentación más pequeña, un cuarteto, se puede utilizar para otras cosas. Y ya en el interior del espacio, ahí por ejemplo había este cuarteto tocando, y este lugar como de encuentro entre gente que al llegar ya a la sala principal empieza a ser como el espacio que hasta en el interior el mezanín está partido en dos, un poquito para recordarle al artista cuando se presenta que el Foro Boca era esta cuestión como de piedras que fueron cambiando de tamaño para hacerse un lugar de conciertos. Otra cosa que también estuvo buenísima es este video que, si lo podemos poner con el volumen un poco bajo, siempre se pidió que afuera se proyectara todo el tiempo lo que pasara adentro, se proyectara de forma gratuita. El concierto aquí estaba Joshua Bell, un violinista de los más famosos a nivel mundial, y entonces esto se proyecta afuera, gratuito, el audio y el video. Y en algún momento le preguntaron al alcalde que si no le preocupaba que la gente que se paraba acá afuera no iba a comprar boletos, y al final mucha gente ni siquiera iba a entrar. Y tuvo una respuesta muy bonita que dijo: si un pescador un día pasa por afuera y le da curiosidad ver lo que está pasando y se sienta, y a lo mejor un día después invita a su hijo o a su esposa, o a lo mejor una semana después tiene más gente con él y se sientan a verlo y les da curiosidad, y esa persona paga un boleto, ya hizo un cambio social importante. Entonces siguen pasando estos eventos y son cosas que la verdad da gusto que un proyecto pueda ser una cosa integral, donde, como les digo, desde el principio y la formación de una orquesta pueda tener una vida productiva, interesante, como les digo, que sigue funcionando no solamente para los conciertos, sino para lo demás. Aquí pueden ver un poco cómo era la zona. Había predios abandonados, aquí hay una torre que tampoco se había terminado, casas que se quedaron ahí sueltas, y me gustaría ver esta imagen en unos 5 o 10 años, a ver cómo cambió, ¿no? ¿Qué pasó con esa calidad de los espacios? Por supuesto, la parte de estacionamiento la resolvíamos con un predio que está mucho más adelante, porque al estar ahí no queríamos hacer una excavación más grande. Y finalmente, estas imágenes también desde el agua, una vista nocturna y una imagen final de lo que es el proyecto. Muchas gracias, un honor realmente estar ante colegas y amigos, y a pesar de cómo pasa el tiempo seguimos trabajando y seguimos aprendiendo, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
Y ahora el momento que todos esperaban, ¿no? Todos saben quién ganó, pero bueno, para darle un poco de emoción a esta cosa, ¿no? Bueno, primero que nada quiero que vean acá el equipazo que me respalda acá. Estos son todos ArcDailiers, los humanos detrás de la máquina. Y me van a ayudar junto a nuestros partners a hacer entrega de nuestros galardones, que ya se han convertido en un verdadero ícono, como pueden verlo. Así que quiero llamar adelante, primero que nada, a Diego Torrente, gerente de marketing regional América Equiton, y Diego Hernández, director creativo de ArcDaily, para hacer entrega del tercer lugar a Comunal Taller por su obra Vivienda en Puebla. Muchas gracias, Diego. Invito ahora a pasar adelante a Álvaro Barriuso, gerente de arquitectura de Glasstec, y Fernanda Castro, jefa del equipo de proyectos de ArcDaily, para hacer entrega del segundo lugar a la oficina Elton Lenis por su obra Centro Cultural Arauco. Y finalmente invito a pasar adelante a Vicente García, gerente de división AP Hunter Douglas, y David Basulto, fundador de ArcDaily, para entregar el primer lugar a Michel Roskin por su obra Foro Boca. Un saludo para Tavo García, nuestro dev mágico que hace estas cosas, ¿no? Micho, quédate ahí, porfa. Voy a pedirle a todos los ganadores que suban para hacer la foto oficial de los ganadores. Y aprovecho mientras se arreglan ahí de decirles que nos espera una gran fiesta aquí al otro lado. Sí, vamos a tener barra abierta, me dicen, jefe, ¿o no? Barra abierta vamos a tener. Y además van a poder ver intervenciones que han hecho nuestros principales partners para esta ocasión. ¿Sí? Hay ciertos lugares que están intervenidos o modificados de acuerdo a cómo son originalmente en este espacio, que además este espacio lo pueden revisar en Plataforma Arquitectura, ¿sí? Una obra de jóvenes arquitectos emergentes, Daniel Lazo y Gabriel Cáceres, que creo que deberían estar por ahí. Así que para que revisen también la obra y estas intervenciones que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, un aplauso gigante a nuestros ganadores. Muchas gracias a ti, Pola, por hacer de esta una velada tan entretenida, y muchas gracias a los ArcDailiers que hacen esto posible.